Lucas 4:38 nos dice que entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró a la casa de Simón. Y la suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre le dejó. Y levantándose al instante, ella le servía. Esta es la obra de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él había leído en el rollo de Isaías, que Él había venido para liberar, para sanar, para liberar a los cautivos, para dar esa sanidad. Y esta va a ser su obra, va a ser su ministerio. Él se va a dedicar a ello. Pero nada de lo que nuestro Señor Jesucristo haga o diga va a ser algo fortuito, algo casual, algo que se manifestó porque así sucedió casualmente. No, todo lo que nuestro Señor Jesucristo dijo e hizo tiene una repercusión espiritual, tiene esa trascendencia espiritual. Recordemos que todo lo que Él hablaba usaba simbolismos cotidianos que están a nuestro alcance, que están en nuestro pensamiento o en nuestra cotidianidad. Por ejemplo, Él habla de una semilla que es sembrada o que es tirada y que cae a la orilla del camino, o otra que cae entre los pedregales y otra que cae entre los espinos y otra en tierra buena. Son simbolismos que nosotros sabemos reconocer, que no nos son difíciles de entender, pero que sin embargo tienen una enseñanza espiritual, tienen un trasfondo que es más profundo. La raíz de la enseñanza llega hasta lo espiritual, aquello que no vemos, aquello que no entendemos. Y así, si Él sana a un paralítico, tiene una repercusión espiritual, tiene una enseñanza. Está liberando, está hablando de que nosotros vamos a ser restaurados. Vamos a ser restaurados en la vista, en las manos, en los pies, en todo nuestro cuerpo, nuestro organismo, pero espiritualmente. Tenemos una enfermedad espiritual que nuestro Señor Jesucristo viene a sanar. Tenemos una parálisis espiritual que nuestro Señor Jesucristo viene a sanar, viene a expulsar, a quitar. Así sucedió con la suegra de Simón. Ella estaba en cama, ella tenía una gran fiebre. No era una fiebre ligera, sino era una fiebre que era muy fuerte. La fiebre es un síntoma de una infección. Hay una infección ahí que se está manifestando en esa forma de fiebre. El cuerpo, el organismo, cuando entra un agente extraño que es nocivo al organismo, tiene esa defensa. Cuando entran esas bacterias o esos virus que nos infectan, el cuerpo tiene esa reacción o reacciona en esa forma de fiebre que intenta matar, que intenta exterminar esa infección. Sabemos que los virus, las bacterias nos infectan el intestino cuando comemos alimentos dañinos, nos infectan las vías respiratorias y por eso nos producen gripas, nos producen diversos tipos de enfermedades y molestias en las cuales el organismo muestra esa defensa en la forma de fiebre. Y en esa forma de fiebre el organismo se descompone. Sudoraciones, temblores, pérdida de líquidos, pérdida de la orientación, la mente se trastorna, vienen todos esos pensamientos que son propios de una fiebre y de una manifestación febril. Entonces nos deja inutilizados y estamos en cama porque nuestro organismo
está descompuesto. Pero la enseñanza espiritual tiene esa trascendencia. Nos está enseñando que el pecado, al entrar a nuestro cuerpo, al entrar a nuestra alma, a nuestro corazón, nos va a infectar, nos va a enfermar. Y esa enfermedad va a producir un desgaste espiritual, va a manifestar una debilidad espiritual, un decaimiento. El pecado es como ese virus que entra a nuestro organismo. El pecado es como esa bacteria, esa sustancia, ese agente extraño que entra a nuestro organismo y que nos enferma, nos infecta, nos daña nuestro organismo y nos va a descomponer a tal grado que nos va a inutilizar. Va a descomponer nuestra visión, nos va a afectar la visión, nos va a afectar el pensamiento, las ideas, la claridad. El pecado va a afectar nuestra forma de andar, nuestra forma de conducirnos, va a afectar nuestra vitalidad, nuestra alegría, nuestra armonía, va a afectar todo lo que es el hacer, toda la motricidad, todo lo psicológico, todo lo va a ir afectando a ese extremo de casi perder la razón, de estar postrados en cama, de una inutilidad. El pecado nos va a producir todo eso. Esto es lo que nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo en esta obra. En el momento antes, cuando dice que Él se levantó de la sinagoga, en ese momento había sucedido un hecho que ya he explicado en la conversación anterior. Se había manifestado un demonio, un agente extraño, un agente que era un tanto desconocido, que estaba ahí oculto, pero que ese agente estaba infectando la vida espiritual, estaba afectando todo lo que es la adoración, todo lo que es la enseñanza. Este espíritu se había manifestado diciéndole a Jesucristo que los dejara. Este agente extraño llamado espíritu inmundo, llamado demonio, es ese agente que está afectando la vida espiritual. Estaba afectando toda la vida espiritual de adoración, de lo que Dios había ordenado, de lo que Dios había dicho que el hombre hiciera, de tener una vida ordenada, una vida acorde a un pueblo santo, acorde a un pueblo escogido por Dios, que había sido liberado de la cautividad de Egipto. Y entonces Dios había dado sus preceptos, había dado sus mandamientos, sus ordenanzas, y que cuando el hombre hiciera estas ordenanzas, cuando el hombre obedeciera y cumpliera, entonces le iban a venir bienes. Pero si el hombre desobedecía, iban a venir males. Y así, por ejemplo, Dios había dado sus ordenanzas de que debían de guardar una santidad. Y esa santidad también está reflejada por el simbolismo. Dios había dicho que debían de cuidar lo que comieran, que si comían carne no se debía de guardar para el día siguiente, porque esa carne los iba a infectar. Dios había dicho que si iban al baño, las deposiciones tenían que ser cubiertas con tierra, porque eso producía un foco de infección. Si se desangraba algo, se tenía también que cubrir con tierra. Los utensilios de cocina tenían que ser lavados, limpiados. Y si aún a una araña se posaba sobre esos utensilios, tenían que ser lavados, tenían que ser purificados, santificados. Todos los elementos de la casa, las paredes, si tenían ese moho, debía de ser limpiado. Todas las sábanas debían de estar limpias.
Él estaba enseñando a guardar la santidad. Él estaba guiando, enseñando lo que produce una enfermedad. No había conocimiento de las bacterias, no había conocimiento de los virus, pero Dios, que todo lo conoce, Él sabe dónde se produce la infección y la forma en la que esa infección se propaga. Y entonces Él estaba enseñando a que esos focos de infección fueran apagados, fueran erradicados del pueblo. Está enseñando que lo que produce una enfermedad no debía de expandirse, sino que debía de controlarse esos focos de infección para que no se propagara en todo el pueblo. Y entonces les dice en Levíticos 26, si ustedes hacen todas estas cosas que yo les estoy mandando, vendrá bendición a sus vidas, vendrá bendición a la nación, serán prósperos, serán fuertes, serán grandes guerreros y habrá prosperidad y habrá riqueza y abundancia de comida, de alimento, de bien. Pero si ustedes desobedecen y dejan mis preceptos, mis mandamientos, si no me oyen, si desdeñan todas estas enseñanzas, entonces vendrá un mal. Y ahí en Levítico 26 dice que vendrá ese mal, que Dios enviaría terror, extenuación y calentura. Ahí nos está hablando de esa calentura, de esa fiebre. Esa fiebre es producto de una infección, de un descuido, de un foco de infección que no se controló a tiempo y que entonces se esparció. No se le está diciendo a esta mujer que ella fuera la que provocara ese foco de infección. Ese foco de infección Dios lo está mostrando de una forma espiritual. Al igual que un virus no se ve, no se conocía en ese tiempo, no se veía en ese tiempo, no se tenían esos estudios o los aparatos para descubrir estos virus o estas bacterias o estos agentes infecciosos. Dios está mostrando que de esa misma forma algo desconocido, un agente infeccioso que no es conocido, está infectando al pueblo, está infectando a la nación. Y lo está mostrando en esa forma de un demonio, de un espíritu inmundo. El foco de infección está ahí, donde debía de haber obediencia en la sinagoga, en la iglesia, en los que estaban enseñando, en los sacerdotes que debían de velar por la nación para que los focos de infección no se manifestaran y no se propagara en el pueblo. No estaban cumpliendo, no estaban obedeciendo esos mandatos de la asepsia. Mucho menos estaban obedeciendo todos los demás mandatos que nos hablan de el amor al prójimo, del perdón, de la ayuda, de la verdadera adoración, del quebrantamiento, de la verdadera adoración en el holocausto. Dios había dicho anteriormente, me traen de lo más maltratado, de la perniquebrada, de todo ello me traen, de lo más feo. No hay un agradecimiento, no hay una verdadera obediencia ni adoración. Entonces este foco de infección, nuestro Señor Jesucristo lo está revelando como un demonio. Así como después en la historia moderna fue revelado que los agentes infecciosos de las enfermedades son virus, son bacterias, nuestro Señor Jesucristo está revelando que lo que infecta espiritualmente es un virus. Él estaba mostrando que el pecado se inicia con la desobediencia. Y la desobediencia es
ese alejamiento de Dios, es dejar de lado la palabra de Dios, la voluntad de Dios, dejar de obedecer o de hacer lo que Dios ha dicho, de no atender los consejos, de no atender lo que Dios nos dice que debemos de tener cuidado, como en el caso que ya hablé de Caín, cuando él le dijo: el pecado está a la puerta, el pecado está a punto de entrar en ti y se va a enseñorear de ti, pero tú puedes enseñorearte de él. Solamente en ti está si pecas o no pecas, solamente está en ti si obedeces o no obedeces. En la desobediencia entra el pecado, en la desobediencia se genera ese pecado que va a crecer y se va a propagar como una enfermedad, como una infección. Esto es lo que nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo. Y esta infección se había extendido por toda la nación, por todo el pueblo, porque una evidencia era la gran fiebre, pero había más. Y una de ellas era que sus enemigos, los enemigos del pueblo escogido de Dios, los enemigos de Israel, iban a someter al pueblo, iban a someter a esta nación que Dios había liberado, que Dios había rescatado de Egipto, de esa esclavitud. Los enemigos de Israel lo iban a volver a dominar, y todo esto por la desobediencia, por el pecado. Y en tiempos de Jesucristo, en ese tiempo en el que esta mujer, que era suegra de Simón, los que dominaban sobre Israel, sobre ese pueblo a los que Dios había dado sus mandamientos, eran los romanos. Eran extranjeros, eran los enemigos de Israel los que estaban dominando. Esto es una indicación de la desobediencia tan grave, de esa desobediencia que ya había escalado a caer a un dominio de sus enemigos. Entonces aquí nos está hablando de cómo había abundado ese pecado en la nación. En las sinagogas, en el templo, en los sacerdotes había un descuido. Y ese descuido se había propagado. Ese descuido es la desobediencia. Y así como la enfermedad tiene un agente, ya sea un virus, una bacteria, el pecado tiene sus agentes que son llamados demonios, que son llamados espíritus inmundos. Y estos abundan en el pecado, estos abundan en la desobediencia. Pero nuestro Señor Jesucristo, que nos está revelando esto, es que es una enseñanza espiritual en lo cual debemos de tener ese cuidado. Y así como nos lavamos las manos, y así como nos bañamos, y así como tenemos ese cuidado de no comer alimentos contaminados, porque nos producen esa fiebre, nos producen esa reacción hacia una infección, debemos de tener ese cuidado del pecado. Debemos de tener ese cuidado de todo lo que nos infecta espiritualmente. Nuestro Señor Jesucristo revela la infección, los agentes infecciosos, pero Él también se revela, Él se muestra como aquel que puede sanar, aquel que puede primero detener la infección, detectar la infección y detenerla, y de ahí actuar contra lo que se ha esparcido, actuar contra el pecado que se ha extendido. Él tiene ese poder para detener la infección y para sanar lo que esa infección ha dañado. Tiene ese poder para regenerar, ese poder espiritual para regenerar al alma que ha sido atacada por el pecado, para regenerar al
hombre, para regenerar al ser humano, aquella obra que Dios creó del polvo de la tierra y que le dio vida. Tiene ese poder nuestro Señor Jesucristo para restaurar, para regenerar, para perdonar pecados, para limpiar. Él se está mostrando como aquel que conoce, como aquel que sabe, no que hace las cosas por casualidad, no que simplemente extiende la mano o que dice una palabra para ser salvos tronando los dedos. No, Él tiene ese conocimiento del origen del pecado, de la acción del pecado, de los efectos del pecado. Y Él es como un médico, Él es como un curador que da sanidad, que conoce la medicina, que conoce la enfermedad y que conoce cómo restaurar, cómo regenerar en ese poder que Dios le ha dado por su Santo Espíritu. Él está actuando en sabiduría, no en capricho. Nuestro Señor Jesucristo está actuando en entendimiento, no en casualidades. Por eso empecé diciendo que nuestro Señor Jesucristo no hacía las cosas por casualidad. Y Él está mostrando que es entendido, que es sabio, que conoce y no hace las cosas por casualidad, no hace pases mágicos, sino que su salvación es real, es verdadera. Él es poderoso y ahí tiene esa autoridad. Él está mostrando esa autoridad de aquel que sabe, de aquel que conoce, aquel que tiene las evidencias. Nuestro Señor Jesucristo tiene esa autoridad, no porque hable fuerte, no porque grite, no porque salte, no porque haga pases mágicos, no porque traiga a 12 que lo están acompañando para que le den más fuerza. No, Él tiene autoridad porque conoce, porque Él es Hijo de Dios, porque Él es creador, porque Él es dador de vida. Tiene ese entendimiento y Él se está manifestando como aquel que puede sanar y puede restaurar al hombre de pecado. Pero es necesario creer en Él, es necesario acercarse a Él, es necesario buscarle y aceptarle en el corazón, aceptarle en la vida. Y ese aceptamiento es la obediencia, la humildad, que lo que Él ha dicho lo hacemos, que lo que Él ha dicho es vital para nuestras vidas. No son caprichos, sino que son de beneficio en nuestras vidas, porque lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña, lo que el Espíritu Santo nos guía y nos habla de toda verdad, es para nuestro beneficio, nuestro aprovechamiento. Así como nos dicen, lávate las manos, tiene un porqué, tiene una razón. Y lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice que hagamos, tiene una razón, tiene una profundidad espiritual. Y esto es para mantenernos en esa santidad, en esa gracia delante de Dios. Es lo que debemos de aprender, lo que debemos de entender y lo que nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo. Conoce dónde se produce el pecado, pero Él tiene ese poder para detener los efectos del pecado en nuestras vidas. Vengamos delante de Él en ese arrepentimiento, reconozcamos su autoridad, su poder y seamos beneficiados por su bien, por su salvación, por su obra salvífica en la cruz. Dios les bendiga.